Bienvenidos amigos, en este video vamos a ver el funcionamiento de las diferentes compuertas lógicas AND, OR, NOT, NAND, NOR, XOR y XNOR. Las compuertas lógicas son componentes o circuitos electrónicos de los más utilizados en el área de la electrónica digital. Estas compuertas nos permiten realizar operaciones lógicas básicas, como por ejemplo suma y multiplicación. En los circuitos o sistemas digitales solamente podemos tener dos niveles lógicos o dos estados, uno que es igual a alto y 0 que es igual a bajo, es decir, solamente podemos trabajar con dos dígitos o dos números, un 1 o un 0. Vamos a comenzar con la compuerta lógica AND. Esta es una compuerta básica, la cual representa una multiplicación lógica. Entonces vamos a multiplicar. Multiplicamos 0 por 0, en la salida vamos a tener un 0. Ahora multiplicamos 0 por 1, en la salida también tenemos un 0. Ahora multiplicamos 1 por 0, en la salida también vamos a tener un 0. Ahora vamos a multiplicar 1 por 1, en la salida tenemos un 1. Entonces, la única forma de que en una compuerta lógica AND obtengamos un 1 es que en todas sus entradas tengamos un 1 o un estado alto. Esta es la única manera de que vamos a obtener un 1 o un estado alto en la salida. Si tenemos un 0, la salida va a ser 0. Si tenemos dos ceros, la salida es 0. Por eso representa una multiplicación lógica. Aquí también tenemos la tabla de verdad que representa la compuerta lógica AND. Bien, ahora vamos con la compuerta lógica OR. Esta compuerta representa una suma lógica. Entonces, en esta compuerta vamos a sumar. Primero sumamos 0 más 0, en la salida tenemos un 0. Ahora vamos a sumar 0 más 1, en la salida tenemos un 1. Ahora vamos a sumar 1 más 0, en la salida también tenemos un 1. Y por último sumamos 1 más 1, en la salida tenemos un 1 o un estado alto. Entonces, en una compuerta lógica OR, vamos a tener en la salida un 1 o un estado alto si en las entradas tenemos por lo menos un 1 o un estado alto. Entonces aquí tenemos dos unos, en la salida es un 1. Si solamente tenemos un 1, en la salida también va a ser 1. La única forma de que en la salida obtengamos un 0 o un estado bajo es que en todas sus entradas tengamos 0 o estado bajo. Colocamos un 0 y un 0 y en la salida es un 0. De esta manera funciona la compuerta lógica OR. Aquí también tenemos la tabla de verdad que representa esta compuerta. Bien, ahora vamos a ver la compuerta lógica NOT, la cual se representa con este símbolo. Aquí solamente vamos a tener una entrada y una salida. A esta compuerta también se le conoce como el inversor lógico, negación o complemento. Es decir, lo que coloquemos aquí en la entrada, en la salida vamos a tener todo lo contrario. Entonces nos va a negar lo que colocamos. Colocamos un 0, en la salida tenemos un 1. Si colocamos un 1, en la salida tenemos un 0. Si colocamos un 0, en la salida tenemos un 1. De esta manera funciona la compuerta lógica NOT. Colocamos un valor y en la salida obtenemos todo lo contrario. Aquí también tenemos la tabla de verdad que representa la compuerta lógica NOT. Ahora vamos a ver la compuerta lógica NAND. Esta representa una multiplicación lógica, pero en este caso negada. A esta compuerta NAND se le conoce como universal. Es todo lo contrario a una compuerta AND. Bien, realizamos las multiplicaciones y el resultado lo vamos a negar o lo vamos a invertir. Entonces multiplicamos 0 por 0, el resultado es 0. Pero como lo vamos a negar, entonces en la salida tenemos un 1. Ahora multiplicamos 0 por 1, esto es igual a 0. Pero lo negamos y en la salida tenemos un 1. Ahora vamos a multiplicar 1 por 0, esto es igual a 0, pero como negamos el resultado, entonces en la salida tenemos un 1. Ahora vamos a multiplicar 1 por 1, el resultado es 1, pero como lo negamos, entonces en la salida tenemos un 0. Entonces, en una compuerta lógica NAND, la única manera de obtener un 0 o un estado bajo es que en todas sus entradas tengamos un 1 o un estado alto. Si tenemos un 0, entonces la salida va a ser 1. Si tenemos dos ceros, entonces la salida también va a ser 1. La única manera de obtener un 0 es que en todas sus variables de entrada tengamos un 1. Esta es la única manera de obtener un 0. Bien, como te mencioné anteriormente, la compuerta lógica NAND es la negación a la compuerta AND, es decir, todo lo contrario.
Por ejemplo, en la compuerta NAND tenemos un 1 y un 1, en la salida tenemos un 0. Si en la compuerta AND colocamos un 1 y un 1, en la salida tenemos un 1, todo lo contrario. Si aquí colocamos un 0 y aquí también colocamos un 0, en la compuerta AND vamos a tener un 0 y en la compuerta NAND vamos a obtener un 1. Si colocamos dos unos de esta manera, en la compuerta AND tenemos un 1 y aquí vamos a tener un 0. Es todo lo contrario. Bien, de esta manera funciona la compuerta lógica NAND. Bien, ahora vamos a ver la compuerta lógica NOR. Esta es una compuerta universal y es la negación o el complemento a la compuerta OR. Es decir, vamos a obtener todo lo contrario. Entonces aquí podemos realizar también una suma lógica, pero el resultado lo vamos a negar. Bien, sumamos 0 más 0, el resultado es 0, pero como vamos a negar el resultado, entonces en la salida tenemos un 1. Ahora vamos a sumar 0 más 1, esto es igual a 1, pero como negamos el resultado, en la salida tenemos un 0. Bien, ahora 1 más 0, esto es igual a 1, pero como negamos el resultado, en la salida tenemos un 0. Ahora 1 más 1, el resultado es 1, pero como negamos el resultado, entonces en la salida tenemos un 0. La única manera de que en una compuerta lógica NOR obtengamos en la salida un 1 o un estado alto es que en todas sus entradas tengamos 0 o estado bajo. Colocamos un 0 y un 0 y en la salida tenemos un 1. Si tenemos un 1, entonces la salida es un 0. Si tenemos dos unos, la salida también es un 0. Es el complemento o la negación a la compuerta OR. Aquí también tenemos la tabla de verdad para la compuerta lógica NOR. Vamos a realizar una pequeña comparación. Aquí en la compuerta NOR colocamos un 1 y un 1. Si en la compuerta OR también colocamos un 1 y un 1, la salida es igual a 1, todo lo contrario a la compuerta NOR. Si aquí colocamos dos ceros, en la salida tenemos un 0 o un estado bajo. Si en la compuerta NOR colocamos dos ceros, en la salida vamos a tener un 1 o un estado alto. De esta manera funciona la compuerta lógica NOR, la negación de la compuerta OR. Muy bien, ahora pasamos con la compuerta lógica XOR. A esta compuerta también se le conoce como OR exclusiva. Esta compuerta representa la función booleana de desigualdad, es decir, vamos a tener en la salida un 1 o un estado alto si las variables de entrada son diferentes, y vamos a tener un estado bajo si las entradas son iguales. Entonces vamos a ver el funcionamiento. Tenemos un 0 y un 0, como tenemos entradas iguales, entonces en la salida tenemos un 0. Si tenemos un 0 y un 1, entradas diferentes, en la salida tenemos un 1. Si colocamos un 1 y un 0, también son entradas diferentes, en la salida tenemos un 1. Ahora, si tenemos un 1 y un 1, las entradas son iguales, entonces en la salida tenemos un 0. Nuevamente te repito, si tenemos entradas diferentes, la salida es un 1. Si tenemos entradas iguales, entonces la salida es un 0. Aquí también tenemos la tabla de verdad, que representa la compuerta lógica XOR, o también llamada OR exclusiva. Por último vamos a ver la compuerta lógica XNOR, el cual tiene este símbolo. A esta compuerta también se le conoce como NOR exclusivo y es la negación o el complemento de la compuerta XOR, es decir, todo lo contrario. La compuerta XNOR representa la función booleana de igualdad, es decir, si en las entradas tenemos variables iguales, entonces en la salida tenemos un 1 o un estado alto. Si tenemos entradas desiguales, entonces en la salida vamos a tener un 0 o un estado bajo. En la entrada colocamos un 0 y un 0, como son entradas iguales, entonces en la salida tenemos un 1 o un estado alto. Ahora vamos a colocar un 0 y un 1, como son entradas desiguales, entonces en la salida tenemos un 0 o un estado bajo. Ahora colocamos un 1 y un 0, nuevamente tenemos entradas diferentes, la salida es un 0 o un estado bajo. Ahora vamos a colocar un 1 y un 1, como son entradas iguales, entonces en la salida tenemos un 1 o un estado alto. Como te puedes dar cuenta, es todo lo contrario o la negación a la compuerta XOR. Por ejemplo, aquí colocamos un 1 y un 1, y en la compuerta XOR también colocamos un 1 y un 1, aquí vamos a tener en la salida un 0, y en la compuerta XNOR tenemos un 1.
Si aquí colocamos un 0 y un 1 y aquí también colocamos un 0 y un 1, tenemos salidas diferentes. Aquí tenemos un 1 o estado alto y aquí tenemos un 0 o estado bajo. Bien, de esta manera funciona la compuerta lógica XNOR. Aquí también tenemos la tabla de verdad para esta compuerta. Muy bien, entonces de esta manera vimos el funcionamiento de las diferentes compuertas lógicas AND, OR, NOT, NAND, NOR, XOR y XNOR. Si te gustó el video, compártelo con tus amigos para que más personas puedan verlo. Dale me gusta, no olvides suscribirte y hasta la próxima. Recuerda, prográmate y resuelve.